Ayer me quedó resonando todo el día lo que hablamos con Soledad Biotti, la piba mamá de 3 hijos que entrevistó Sandra Borghi en las movilizaciones de la semana pasada. Las movilizaciones fueron súper masivas el jueves y en esas movilizaciones estaban las organizaciones opositoras y las alineadas con el Frente de Todos. Bueno, ahí cerca de Plaza de Mayo, en ese lugar donde estaban marchando sobre todo los del bloque piquetero, unidad piquetera, las agrupaciones de izquierda básicamente, ahí estaba Soledad con su hija más chiquita, con su hija de 4 años, durmiendo sobre unos cartones en la calle, en Avenida de Mayo. Y claro, todo el mundo se sintió en condiciones de juzgarla a Soledad y llegó a tal punto ese juicio ajeno que se sintieron en condiciones también de vulnerarla en sus propias palabras. Entonces recortaron lo que le había dicho Soledad a Sandra Borghi y lo convirtieron en una especie de declaración de derechos del vago, donde, bueno, la gente reproducía algo que ella no había dicho, que es: no nos pueden hacer trabajar de 8 a 17 por esta plata porque siempre trabajamos de esto. Y claro, ella en realidad lo que decía es que esa plata era lo que estaba mal, no trabajar de 8 a 17. De hecho, ayer cuando hablamos con ella, nos contó cómo empezó a trabajar, nos contó de qué trabajó, lo poco que le pagaban, lo poco que le pagaron a su marido también en los distintos laburos que tuvo. Y decía, si a mí me dan un empleo en blanco, un empleo con una remuneración digna, dejo inmediatamente de ir a las marchas, me voy a trabajar. Y claro, lo de Soledad es una realidad que multiplica y simboliza las crisis de Argentina en estos últimos 45 años, en estos años desde que la dictadura arruinó el país. Un momento en el cual pasamos de tener 5% de pobreza, 3% de desocupación, a indicadores que a veces se estabilizaron con los años buenos del kirchnerismo a principios de siglo, con los precios de la soja y demás, pero que la verdad están teclando desde ese momento. Y cada crisis que tenemos nos deja en un escalón peor, incluso a pesar de que después de las crisis se recupere. Ahora, después de estar pensando en Soledad, de haber hablado, de haber escuchado lo que ella tenía para decir, de lo que repercutió también lo que hablamos con ella en los distintos medios, porque volvió a rebotar el caso, entonces Clarín publicó cómo la kiosquera la miraba mal por ese recorte y se reía de ella por ese recorte que habían viralizado un montón de políticos. Ayer me olvidé de mencionar a María Eugenia Vidal, que también compartió ese audio tergiversado de Soledad y también terminó por infligirle un daño terrible a una chica que se hizo viral, que se convirtió en meme cuando solamente estaba reclamando poder darle de comer a sus hijos con un trabajo. Darle de comer a sus hijos que tuvo después de haber dejado la secundaria, porque tuvo que ir a trabajar, porque se quedó sin mamá a los 9 años. En fin, una crisis y un problema social arriba del otro. Mientras pensaba en eso, vi un tuit de César González, mi amigo, un tipo al que quiero muchísimo, con el que laburé, con el que hicimos la película sobre diciembre, los 20 años del estallido popular de 2001. Y la verdad que, bueno, no somos amigos de los más cercanos, tenemos realidades muy diferentes. César es un artista del carajo, un poeta, un cineasta que además escribe ensayos muy lúcidos, recontra lúcidos, como el que publicó el año pasado sobre el fetichismo que genera la marginalidad. Y César, así de la nada, se me cruzó, si bien lo veo mucho menos de lo que quisiera, y tuvimos ese momento de laburo juntos en los que yo laburé en su casa, conocí su casa, él conoció la mía, y nos sentimos muy cerca. Se me cruzó un tuit de él que dice lo siguiente, dice: qué lindos tiempos aquellos en que además de comer podías comprarte un libro. Y lo de César, que habla también de esa realidad de los postergados, de los humildes, de los últimos, como decía Alberto cuando todavía les prometía algo a esos últimos, cómo están puestos en cuestión sus derechos, sus goces, cómo están puestos en discusión sus posibilidades de acceso a la cultura, ¿no?
que jodíamos recién con Grobo, cómo puede un tipo millonario grabar un disco de canto coral, lírico, folclórico, lo que sea, y cómo alguien que tiene un talento impresionante para todas las artes como César tiene que remar en dulce de leche para que su arte justamente sea escuchado o sea tenido en cuenta, porque sale de un barrio marginal, de un barrio pobre, de un barrio con un montón de necesidades, como el barrio de Sole también. Y me acordé, y eso también me hizo resonar, a lo que dijo Beto Pianelli una vez. Beto Pianelli es el secretario general de los metrodelegados, un tipo al que han puteado muchísima gente muchísimas veces porque frenó el subte para exigirle primero al gobierno porteño, pero después también a la concesionaria, a los Roggio, los derechos que hoy tienen los trabajadores del subte. Donde, por ejemplo, no pasa como en los bancos, que los bancarios ganan muy bien y los vigiladores de la puerta ganan para el orto y los pueden matar también en un asalto. Bueno, eso en el subte no pasa. Los de vigilancia, control de evasión y limpieza son parte de los trabajadores del subte. Y Pianelli decía, en una de las huelgas que hizo contra el kirchnerismo, me acuerdo, o sea, al principio del kirchnerismo, una huelga que al gobierno en ese momento tampoco le gustaba mucho, salió una vez del Ministerio de Trabajo. No encontré el recorte, pero se lo cito casi de memoria porque me partió la cabeza. Salió del Ministerio de Trabajo en una discusión de estas de sueldo y dijo, ¿sabes qué pasa? A un periodista, ¿sabes qué pasa? Nosotros queremos tener un sueldo para poder comer, pero también para poder ir al cine. Y yo lo vi y dije, este chabón quiere ir al cine, la gente está cagada de hambre, es 2004, está todo mal, los sueldos son bajísimos. Y sí, él quería ir al cine. Así como César quería comprarse un libro ayer y no podía porque la guita hoy es para comer y nada más para los pobres. Y el pobre que se anima a discutir ese destino es un pobre al cual se lo cuestiona, como a Soledad. ¿Pero cómo? ¿Entonces no querés laburar? ¿No querés laburar por las 22 lucas que paga el programa social? ¿Qué? ¿Te tenían que pagar el salario mínimo? ¿El salario mínimo cuánto es? 45 lucas. Es la mitad de lo que necesita una familia para no ser pobre. Entonces entra en cuestión algo que a los demás no se nos cuestiona. El derecho a todo lo que no sea comer. Es como que quedó en la sociedad la idea de que, bueno, sí, para que coman hay que darles, pero lo demás no. Y eso es algo terrible porque, por un lado, se manifiesta cada vez que aparece una cobertura de, no sé, el abuso sexual de una chica. Entonces se le cuestiona su goce, se le cuestiona que haya salido vestida de una manera o de otra para ir a bailar. Se le cuestiona incluso que vaya a bailar, se le pone fanática de los boliches a muchas de las chicas cuando son violadas. Pero también se cuestiona el derecho a la reproducción o al coito o al goce en el coito de los pobres cuando no tienen el acceso al aborto. Las pobres, en este caso, porque las mujeres ricas venían abortando de manera legal y segura desde hace un montón de tiempo. Bueno, cuando se discutió el derecho al aborto también apareció este prejuicio de clase, pero es un prejuicio que lo sobrevuela todo, que aparece obviamente en estos casos manifiestos sobre las mujeres, doblemente sobre las mujeres, pero que aparece en general sobre todo aquel que esta sociedad quiere descartar. Hay un poema muy lindo que eligieron como nombre las socialistas de una agrupación que se llama Pan y Rosas. Y en ese nombre está justamente la referencia a un poema que se publicó por primera vez en Estados Unidos, que le puso letra a los reclamos que hacían en ese momento las mujeres para votar y para tener derechos como tenían los hombres. Es un poema de James Oppenheim, que habla del discurso que había dado una de estas sufragistas en uno de estos actos en Estados Unidos, y dice en un fragmento lo siguiente: mientras vamos marchando, luchamos también por los hombres, ya que ellos son hijos de mujeres y los protegemos otra vez maternalmente. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre al igual que los cuerpos. Dennos pan, pero también dennos rosas. Y dice después, a medida que vamos marchando, traemos con nosotras días mejores. El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad. Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán. 10 que trabajan para que uno repose. Queremos compartir las glorias de la vida, pan y rosas,
pan y rosas. Hay veces que esta sociedad les dice a sus últimos que solamente se merecen pan, pero no, también se merecen libros, también se merecen ir al cine, también nos merecemos todos nosotros poder tener un empleo digno que nos dé lo que necesitamos como Soledad para alimentar a nuestros hijos. A veces lo perdemos de vista, no es solo el pan, son también las rosas.